Imagínense en que esta es yo, Clara, ¿no? Y acá esto representa el pasado de ella. Clara lo que hace es este movimiento, traer todo el tiempo sus recuerdos a su mente, una y otra vez, una y otra vez. Pero no es consciente de que lo hace, ¿no? Y es un ejercicio que ella está haciendo. Eso se llama recordar, ¿no? O sea, vuelvo a traer a mi memoria todo ese dolor. O también hay gente que se queda atrapada en sus momentos felices, ¿sí? Esperando volver a revivir ese momento feliz, por ejemplo. Y nunca está justamente en ese presente, en ese aquí, ese ahora, que es necesario para poder soltar. Porque uno no puede nunca soltar en el pasado, es imposible, ni en el futuro, solo se suelta ahora. Es un instante en el cual yo lo decido dejar de hacer ese ejercicio de recordar una y otra vez el dolor, traerlo, ¿no? Y acá hay un ejercicio que es justamente para dejar partir el pasado, que dice que se puede trabajar en consulta individual, también se puede trabajar grupal, pero lo importante es que nosotros seamos conscientes de que todas esas memorias, todo eso que está ahí atrás, somos nosotros los que las revivimos. Bueno, es como hacerse responsable, ¿no? Eh, Cuando nosotros constelamos, en realidad lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Por eso en constelaciones se le llaman imágenes. Y es bueno tomar conciencia que lo que está haciendo el cliente, si estos son los padres, imagínate, y este es el cliente, pero con una más chiquita. Ella lo que está haciendo es esas imágenes que a ella le quedaron grabadas, sus imágenes internas, cuando configura el campo, las está acomodando, disponiendo de la manera que ella las percibe internamente. Imaginar que ella se percibe acá y percibe que su papá mira al pasado y su papá mira allá. Así ella se percibe. Entonces, ¿qué me dicen las constelaciones? Esta es tu imagen interna. Ahora tenemos que hacer un movimiento para restaurar esta imagen. Eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando constelamos. Cuando constelamos por lo menos con vínculos, ¿no? Estamos volviendo a esta configuración que está caótica y separada, ordenándola en ese espacio para que ella ahora perciba el orden. ¿Sí? Por eso se llama la imagen sana, ¿no? Después de que constelamos. ¿Y por qué hacemos nosotros eso? ¿Por qué estamos así, todos desconfigurados? Porque es que nuestro presente, como no está así, en orden, nosotros nos sentimos sin fuerza, insatisfechos, queremos escapar de ahí. Por eso digo que estamos escapando continuamente de ese sentido. Siempre son situaciones que no han concluido, ¿no? A mí mucho eso de cerrar ciclos no me gusta decir porque suena muy a la New Age, pero son situaciones que no han concluido, que yo no he podido integrar, quedaron como por la mitad de camino en mi experiencia.
y siempre están ligadas a situaciones desagradables, porque no se expresaron, porque no lo pude decir, porque no lo pude sentir. Por eso trabajar con lo que quedó inconcluso a veces saca a la luz un montón de cosas. Y trabajar con nuestro cuerpo saca montones de cosas. Nosotros una vez, estábamos cuando todavía no teníamos el Zoom y no grabábamos, estábamos con el Google Meet, hicimos una constelación con el cuerpo. ¿Sí? Yo quisiera que hoy pudieran experimentar, no digo, bueno, salvo que alguien se ofrezca a constelar con su cuerpo, estaría muy bueno para que los otros lo vean, pero si no, para que ustedes lo puedan percibir el campo con su cuerpo, que parados, que no es lo mismo que sentados en la silla, lo que se siente es totalmente diferente. Para que después lo puedan trabajar con sus clientes, ¿no? Porque si ustedes no lo pueden sentir ustedes mismos, después les va a costar mucho hacer que otro trabaje con eso. Mm, Entonces, pero voy a pasar este ejercicio porque es muy largo. Eh, Acá hay una parte, ¿no? Donde justamente apuntan a dos áreas, que son el área de la infancia y el área del autoconcepto inconsciente. Después tiene el área de las aproximaciones no verbales, o sea, tres áreas. Las vamos a ver, que la otra vez no las vimos así, las vamos a ver con detenimiento porque es importante comprender esto, ¿no? Cuando nosotros hacemos una constelación individual, no quiere decir que siempre tenga que ver con el niño interior, con la infancia, pero la mayor parte sí, tiene que ver con nuestra infancia. Eh, ¿Se acuerdan que la otra vez hablamos de ese libro de Hellinger de los cuentos? Que Hellinger decía que es importante recordar qué cuento es el que más nos gustaba a nosotros, porque ese cuento es el que habla de cómo el anhelo de nuestra alma, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando leí ese libro, me acuerdo que yo me acordaba de cuando era pequeña, bueno, mi papá era un gran contador de cuentos, y siempre me decía, siempre me contaba un cuento de un Pegaso, que era un caballo blanco alado, ¿no? Yo jamás había visto ni en los dibujitos, nada en esa época no se veía eso. Yo me lo imaginaba el caballo porque lo describía tan bien. Creo que era un libro, era un cuento que mi papá inventaba, ¿no? Y, y claro, después, viéndolo, ¿no? En retrospectiva, decía, claro, yo tenía, es que me llamaba tanto porque capaz que me contaba 800.000 cuentos, pero a mí me gustaba ese en especial. Y quien tiene hijos también habrá descubierto cuál es el cuento favorito de su hijo o hija. Y habla mucho de justamente eso que nos tiene a nosotros, ¿no? Que es el anhelo de nuestra alma. Pero también hay cuentos que hablan de justamente del dolor más grande de nuestra alma o donde estamos atrapados. Eh, Como hablábamos la otra vez, ¿no? De la Caperucita Roja, lo que representa, el gato con botas, el Peter Pan, ¿no? Que habla de la infancia, del niño que no, el hombre que no pudo soltar su infancia, que quiere ser siempre niño, la Cenicienta, Blancanieves, todos esos cuentos que hablan, ¿no? Como de una parte, tienen una parte donde el protagonista sufre, ¿no? Eso tiene mucho que ver con nuestra infancia. A veces preguntarle al otro, al cliente, con qué cuento está identificado, puede ser una llave que muestre a dónde está identificado.
Por eso de otra vez hay una chica, una señora que lo compartió el libro, está bueno pegarle una leidita a ese libro para ver qué es las preguntas que él le va haciendo a los clientes. Pero resulta que hay otra área que también es muy importante, que es justamente trabajar con el cliente preguntándole, por ejemplo, acá en este ejercicio, si fuera yo un animal, ¿qué animal me gustaría ser y por qué? Y si fuera una flor, ¿qué flor me gustaría ser y por qué? Porque ahí medio como que nos vamos a dar cuenta con qué está identificado, ¿no? ¿Por qué te pusieron ese nombre? ¿Sabes qué significa tu nombre? ¿Te gustaría tener un nombre diferente? ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Por qué tus padres eligieron ese nombre? Si pudieras cambiarte el nombre, ¿qué nombre elegirías? Yo me acuerdo cuando era joven que tenía una amiga que, bueno, era muy, ella de trabajar mucho, muchas cosas, y, y ella decía que el nombre, las letras de nuestro nombre, el sonido de las letras de nuestro nombre, el niño o niña se lo dicta a la madre desde el vientre, el nombre con el que viene, ¿no? A este mundo. Y debe ser algo así, porque vieron que uno, cuando tiene el nombre que es el que quiso, el que trajo para esta vida, es que está muy cómodo con su nombre. Y hay gente que no está cómoda con su nombre. Otra manera también de trabajar con el cliente en otro ejercicio es hacerle dibujar en una hoja de papel, ¿no? Eh, que dibuje lo que sienta. Actividad altro dificultosa. Porque claro, una cosa que te digan, dibuja una flor, dibuja un sol, dibuja una casa, y vos ya te están dando la consigna. Pero si te dicen, dibuja lo que sientas, lo que sientas. Para nosotros que nos digan que hagamos lo que sentimos ya es como muy desafiante, ¿no? Lo que sientas, lo que sientas. Y dibujando lo que siente pueden surgir muchas cosas. Hay un trabajo en un libro que trabaja con la sombra, que hay un ejercicio, me acuerdo dentro de ese libro, donde vos tenés que dibujar tu sombra, ¿no? O sea, todos esos aspectos que vos rechazás de vos mismo. Otro ejercicio que hay acá es el de sanar la herida, para reconciliarme justamente con mi sistema familiar, que fue el ejercicio que hicimos la otra vez, justamente de poder integrar a nuestros padres. Bien. Otro ejercicio que tenemos acá es para visualizar y liberar las emociones. El otro día estábamos hablando de las emociones y dijimos que las emociones, por ejemplo, en este caso, ayer creo que fue que hablábamos de la tristeza, las personas dicen, yo estoy triste, pero en realidad la tristeza, dijo Hellinger, es ira, o sea, enojo. Se disfraza de tristeza. Yo la otra vez les pasé un circulito así, ahí en el WhatsApp, donde estaban las emociones y después había un montón de otras que se desglosaban de esa, porque es que son tantas los nombres de las emociones. En realidad, solo hay dos emociones. Una es el miedo y otra es el amor. No hay más. Pero ¿qué sucede? Nosotros las desglosamos en muchas. Entonces, lo que es bello y agradable, que nos hace sentir bien, la alegría, la felicidad, la
plenitud, qué sé yo, le llamamos amor. Y a lo otro, la tristeza, el enojo, la rabia, la frustración, todo eso le llamamos de muchas maneras, pero es miedo. O sea, amor o miedo, vida o muerte. ¿Sí o no? En realidad es así, en lo profundo. Acá en el mundo le ponemos muchos nombres. Y después a veces resulta complicado, porque hay consteladores que le dan mucha importancia a la emoción que dice el cliente. Y lo tienen ahí. Ah, no, no, no. Eso no es una emoción, es un sentimiento. No, no, eso es un sentimiento, no una emoción. Y llega un punto que el cliente se frustra, yo les digo, pues yo lo viví, ¿eh? Y claro, y llega un punto que vos decís, ay, pero entonces yo no tengo emociones, tengo sentimiento, o tengo sentimiento, tengo emoción. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué me está pasando? Entre que ya uno ya tiene su propio rollo, si le damos demasiada laraca a lo de qué tipo de emoción y la queremos desglosar y no sé qué, y analizar y disecar como la rana en el laboratorio, mm, nos va a llevar mucho tiempo. Yo les pregunto siempre qué sentís al ver esto, porque es como un puntapié para la constelación. Ustedes ya lo han visto, pero bueno, yo vuelvo a recalcar, ¿no? Imagínense que ella configuró así, qué sé yo, ¿no? Una configuración medio extraña. Sí, qué sé yo, pues acá, uno acá, este enfrentado así, ¿no? Esta configuración que hizo le provoca internamente, le desata una emoción. Y yo la que dice, la acepto. No empiezo a dar vuelta en torno a la emoción porque me parece una pérdida de tiempo. Si total lo va a tener que soltar igual lo que siente. En realidad lo que sentimos es un miedo bárbaro. Sentimos miedo. Porque nosotros decimos que queremos sanar, pero no queremos sanar un corno. Y yo se los puedo asegurar porque yo lo vivo en mi experiencia propia. Parece que cuando voy a estar, voy bien, bien, después, ¡pum!, voy mal. Nos autosaboteamos mucho, casi todos. Le tenemos miedo a ser felices, en el fondo. Todos tenemos miedo. En realidad pues, es una lucha con Dios que tenemos, porque a veces tenemos miedo que de tanta felicidad vayamos a volver al cielo, al estado de unidad. Entonces preferimos estar separados y sufrir, que por lo menos estamos acá en la tierra y vivos, coleando. Entonces, todas esas que nosotros le llamamos emociones negativas, las somatizamos en distintas partes del cuerpo. Por lo general, bueno, todos sabemos por los chinos y por la biodescodificación y todas las cosas que hay hoy en día, que uno está más así atento a lo que significa, que es el hígado es el órgano donde este, se acumula toda esa ira, encima que está la vesícula con la bili y toda la cosa, ¿no? Y hay un ejercicio acá para que podamos trabajar las emociones. En el caso de que alguien no pueda contactar con sus emociones. Estos ejercicios son basados en la Gestalt, porque en realidad Hellinger trabajó todo con la Gestalt. Después está el ejercicio este que es para mirar al niño interior, para sanar los vínculos con nuestros padres, porque todo trabajo con el niño interior tiene que ver con el vínculo con nuestros padres. Por eso siempre hay que sanar esa relación, tomar a los padres para poder sanar nuestro niño interior. También está este de saca tu armadura oxidada, que es justamente para ese tipo de personas que están muy rígidos y no quieren salir de sus estructuras.
No es que nosotros nos pongamos rígidos porque queremos, sino que es una defensa que nos autoimponemos ante la amenaza. Pareciera, ¿no? Vamos a imaginar que si yo soy esta, ¿no? Y siento que esto, llámesele lo que sea, me amenaza, entonces yo ahora uso como mecanismo de defensa la rigidez para no tener que enfrentarme a esto. Nosotros en realidad le tenemos miedo a enfrentar nuestros miedos, no los queremos ver. Es como el niño que se esconde, ¿no? Detrás de la sabanita o la toallita, me escondo para que no me vean, porque siento que si no se me ve es que no voy a sufrir. Pero por más que yo me tape y me ponga muchas armaduras alrededor mío, es que me va a pasar como el cuento, ¿no? Del caballero de la armadura oxidada, que mi armadura se va a empezar a oxidar. Me pongo rígido. Y después, bueno, obviamente lo sentimos en el cuerpo. Me cierro. Por lo general tiene que ver con nuestro niño herido, lastimado, abusado o abandonado, porque es que todos sufrimos esas heridas de la infancia. Por eso vieron que nosotros ese ejercicio que hacemos con el niño interno en las constelaciones siempre se basa en que el niño, vamos a imaginar que estas son dos heridas, en vez de una tiene dos heridas, en que el niño le pida a sus padres que lo acompañen a mirar con él la herida. Porque es que desde el niño no podemos. Por eso vieron que, bueno, no sé si ustedes, bueno, seguramente lo escucharon, el famoso Ho'oponopono. Por eso para mí todo dice lo mismo con diferentes palabras. Bueno, si estudiaban el curso de milagros ya es como que ya no hay palabras porque ese curso ya lo supera todo, ¿no? Pero bueno, como están, nos da tanto miedito el curso de milagros, terminamos haciendo constelaciones que dan menos miedo. Yo lo veo así. Bueno, vamos a constelar que es menos miedoso que estudiar ese curso de milagros que te dice que todo está en tu mente, como que todo está en mi mente. No, 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 no. Busquemos culpables por ahí. El Ho'oponopono habla de tres yoes y dice que está el yo consciente, el otro que se llama el yo niño, que es el unihipili, y el otro yo que es el supraconsciente, o el, como el, que es que nos conecta con lo más grande, ¿no? Esa parte nuestra, como que tenemos estas tres partes. Entonces, usan el término que la mente consciente es la madre, simbolizan a la mente consciente con la madre, este con el niño y este con el padre. Entonces fíjense en que es la madre, el padre y el niño. O sea, es que esto del triángulo, todo eso que nosotros vemos en lo místico, que vemos los triángulos o la cosa esta, los triángulos que se superponen y todo eso, todo tiene que ver con todo este simbolismo que tiene que ver el inconsciente colectivo, porque es que sí que somos tripartitos, ¿no? En realidad. O como hablábamos la otra vez, si se acuerdan, de Antonio Blay, que habla de los tres focos. El foco de la energía, el otro foco que es amor-felicidad, y el foco este que es inteligencia. Entonces, es que somos así, tripartitos. Entonces, la madre, que sería mi mente consciente, cuando yo digo, me doy cuenta y digo, ay, estoy sufriendo. Este dolor que siento es porque mi niño, ¿sí? Mi inconsciente, me está pidiendo que yo lo abrace, que lo atienda, que lo escuche. Bueno, pónganle el término que quieran.
yo digo lo abrace, lo escuche, lo atienda. Entonces la madre abraza al niño, atiende al niño, para que pueda ir al padre. Fíjense en qué son los movimientos de las constelaciones. Por lo general la madre, la mayoría de las madres, no llevan a su hijo hacia el padre, ¿no? Como que nos quedamos en esta etapa del niño, la madre con el niño. Por eso digo que la más difícil es esta parte de sanar, ¿no? La relación con la madre. Y no hacemos el otro paso, que es ir hacia el padre, para conectar con lo espiritual, con esta parte, que el inglés le llama el amor del espíritu.